Bienvenidos a una edición de Un Café con Juan Francisco de Martí, a una edición súper especial porque hoy cumple Un Café con Juan Francisco de Martí su primer aniversario. Hoy, hace un año, estaba lanzando la primera edición de Un Café con Juan Francisco de Martí. Y la inicié invitando a Álvaro Mendoza. Recuerdo muy bien todos los detalles de esa primera emisión y para mí fue un orgullo haber podido iniciar este proyecto de emprendimiento para el que necesité muchísimo coraje con Álvaro Mendoza, quien me ha impulsado en esto. Entonces, para celebrar este primer año, qué mejor que invitar a Álvaro Mendoza para que retomemos el diálogo que comenzamos hace un año y para escuchar de él qué cambios ha visto en Un Café con Juan Francisco de Martí durante estos últimos 12 meses de labores. Entonces, con una taza de café, bienvenido Álvaro a esta edición número 123 de Un Café con Juan Francisco. Bueno, Juan Francisco, pues para mí es todo un placer estar acá contigo y haber aceptado tu invitación, que me hubieras invitado a participar de este show de aniversario. Ya llevas un año y qué alegría estar invitado en el inaugural y en este un año después. Y pues realmente he visto muchísimo tu avance, el progreso que ha tenido tu show y pues el coraje que has tenido tú también de emprender. Exactamente, por ese motivo hemos querido denominar el tema del café de hoy como el coraje de emprender. Y quiero compartir con Álvaro y con mi audiencia una tarjeta de felicitación que recibí el día de ayer por este primer aniversario. Esta es la tarjeta de felicitación de alguien quien ha creído en Un Café con Juan Francisco de Martí y quien me está promocionando y con quien desde el 1 de enero tenemos una alianza para seguir en Un Café con Juan Francisco. Bueno, cuando yo pensaba cómo desarrollar este tema del coraje de emprender con Álvaro, me encontré con que yo tenía una doble oportunidad de dialogar sobre este tema. Y digo doble oportunidad porque Álvaro tiene un doble carácter para mí. El carácter de emprendedor, de ejemplo de emprendedor, de maestro de emprendedores, porque como hablábamos hace un año, creo, eh, Álvaro ha ayudado, ha llevado de la mano, ha empujado, ha llevado al mundo virtual a muchísima gente, los ha vuelto emprendedores, pero por otra parte recordar que Álvaro es psicólogo. Entonces, cuando hablamos de, o cuando veo yo el tema de el coraje de emprender, para mí es una mezcla media mágica de psicología y una mezcla de marketing. Yo quisiera comenzar este diálogo contigo diciéndote que para mí, y por la experiencia que llevo en este año, la palabra emprendimiento tiene algo mágico, pero para mí tiene un problema también. Tiene el problema de que en el último tiempo, por lo menos el tiempo que yo he estado activo en el mundo virtual, todo el mundo habla de emprendimiento, todo el mundo parece ser convencido de que el emprendimiento es la solución para todo y en todos los foros escucha uno hablar de emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento y a mi manera de ver se ha vuelto como una especie de mantra que pudiera terminar por devaluarse. Parece que todos somos partidarios del emprendimiento, pero creo que no todos tenemos el concepto básico que hay detrás de él. Por otra palabra, yo creo que para empezar este diálogo con Álvaro, que además de esa connotación, la palabra emprendimiento pues, tiene algo así como una belleza peculiar. Si me remonto yo a lo que en su origen tal vez se entendería por emprendimiento, el
cómo iniciar algo atractivo, pero con dificultad y con riesgo. Yo creo que la palabra emprendimiento y la acción del emprendedor conllevan algo muy atractivo, pero con riesgo, lo cual implica coraje. Y si me paso, eso desde el punto de vista de marketing, digamos, pero si me paso a la parte de psicología, para mí el coraje lo entendería como esa fuerza de voluntad necesaria que debemos poseer para llevar a cabo una acción a pesar de los impedimentos que se nos presentan. Entonces, Álvaro, quisiera comenzar este tema con parte de tu vida personal primero. ¿En qué circunstancias de tu vida profesional nace en ti la necesidad de emprender y cómo y desde cuándo tuviste el coraje para hacerlo? Bueno, Juan Francisco, excelente pregunta y efectivamente es bien interesante lo que planteas de qué significa la palabra emprendedor o emprendimiento. Y ocurre lo mismo que con la palabra marketing. Uno le pregunta a alguien qué quiere decir marketing y le da una definición, le pregunta a otra, le da otra definición. En muchos de los casos son parecidas, en muchos de los casos son completamente opuestas. Y este término de emprendedor, pues también cada uno tiene su propia definición. Sin embargo, si nos vamos un poco al origen histórico de la palabra, pues, emprendedor viene derivada de una palabra francesa que es la palabra entrepreneur. Y básicamente es un término que comúnmente se utiliza para describir a una persona que organiza, empieza, opera una o varias empresas y obviamente es una persona que está dispuesta a asumir cierto tipo de riesgo, no solamente financiero y económico, sino en cuanto a tiempo, en cuanto a asumir el riesgo de qué van a decir otras personas. Y básicamente esos somos los emprendedores, básicamente personas que nos gusta iniciar empresa, organizarlas, operarlas, crear otra, crear y operar varias, teniendo en cuenta pues que estamos asumiendo un riesgo. Sin embargo, el hecho de decir que estamos asumiendo un riesgo no quiere decir necesariamente que sea un riesgo de hacer las cosas a la loca. Nosotros los emprendedores hacemos, muchas de las cosas que hacemos lo hacemos basados en un riesgo moderado, o sea, con un riesgo calculado, creo que la mejor, no moderado, sino un riesgo calculado. Es decir, que cuando tomamos la decisión de hacer algo es porque hemos hecho nuestra respectiva investigación de mercado de la viabilidad de aquella idea que tenemos en mente o la viabilidad del producto o servicio que queremos sacar o del emprendimiento que queremos sacar adelante. Así que no es hacerlo a la loca. Lo segundo que tú dices del coraje de emprender, efectivamente, esa es un término bien interesante porque efectivamente para tener esa sangre o espíritu emprendedor hay que tener el coraje de serlo. Y por coraje me refiero a que hay que tener las agallas para empezar ese emprendimiento. Hay que tener las agallas para tomar riesgos calculados. Hay que tener las agallas para hacer cosas que probablemente otras personas no hayan explorado, explorar territorios vírgenes. Hay que tener muchísima creatividad, de tal manera que es un tema bien interesante, porque efectivamente yo creo que no todos nacemos emprendedores. Y yo creo que eso nos llevaría a la disyuntiva, bueno, un emprendedor nace o se hace. Y yo creo que no podemos ser tajantes de que es lo uno o lo otro. Efectivamente yo creo que sí, algunos nacemos con ese espíritu emprendedor, pero de todas maneras depende mucho del ambiente en que crezcamos, de los incentivos que nos hayan dado nuestros padres, del ejemplo que hayamos visto en otras personas, del medio en que nos desenvolvamos, con quién nos rodeamos, todo eso sirve. Ahora, si uno no nace con esa vocación o ese espíritu emprendedor, no quiere decir que todo está perdido. Esto se puede aprender por el camino. De hecho, como tú bien lo decías cuando me hiciste la introducción, una de mis grandes fortalezas es que yo he logrado transmitir ese espíritu emprendedor a otras personas que quizás en algún momento no se consideraban emprendedoras a sí mismas y han encontrado en el emprendimiento una verdadera pasión.
Ahora, hay otras cosas que a uno a veces lo fuerzan a convertirse en emprendedor. Por ejemplo, la mala situación económica, las crisis. Es muy usual que un emprendedor nazca cuando lo echan de su trabajo. He conocido la historia de muchos de mis alumnos, muchos de mis colegas, empezaron sus propios negocios, empezaron sus propios emprendimientos porque llegaron a trabajar y les cerraron las puertas del trabajo de hasta aquí trabajas, no más. Y depende de cómo maneje uno esa situación, pues puede o coger la ruta de tratar de empezar un negocio, de sacar ese espíritu emprendedor que todos llevamos dentro y tratar de crear algo nuevo. O también podemos buscar la ruta de, bueno, me echaron de este trabajo, voy a buscar la tranquilidad de otro y buscar otras fuentes de trabajo o lo demás. Así que yo creo que es importante dejar en claro qué es el emprendedor, qué es ser un emprendedor, de dónde nació la palabra emprendedor y ver que es algo no que es susceptible de ser aprendido, pero también algunos nacemos como con esa sangre emprendedora por dentro. Yo me acuerdo, yo siempre he sido una persona muy curiosa de niño, a mí me gustaba desbaratar las cosas, siempre me gustaba saber cómo, por qué funcionaban las cosas, cómo funcionaban, cómo se podían desbaratar para volver a armar. Y pues eh, también, también tuve como ese espíritu de empresarios, de ejemplos de empresarios, emprendedores. Incluso me acuerdo una anécdota bastante interesante. Mi abuelo materno, pues él fue un emprendedor, él empezó varias empresas, pero terminó construyendo una empresa bien importante de alfombras y tapetes en Colombia. Y él, yo no sé si él quería darle a uno el espíritu emprendedor o de darle ejemplo o alguna cosa así por el estilo, pero yo me acuerdo que él me pedía un favor, yo se lo hacía y yo me acuerdo que yo le pasaba una factura al final después de que ya lo había hecho el favor y él era feliz de que yo le pasara factura por los favores que me hicieran y yo creo que esa vocación, esa pasión por el servicio y todo ese tipo de cosas, pues la vi de muy niño en mis padres, en mi familia, eh, y yo creo que todas esas cosas funcionan, o sea, todas esas cosas afectan el hecho de que uno sea o no sea emprendedor o que le quede más fácil o no empezar en un emprendimiento. Ahora, por supuesto, no todo es color de rosa. Yo me acuerdo que yo intenté hacer muchísimos negocios, empezar muchos negocios, muchos de esos fracasaron. Pero yo me acuerdo que yo veía, por ejemplo, una oportunidad, yo trataba de ver, bueno, ¿cómo podemos explotar esto para ganar dinero? ¿Cómo puedo montar una empresa o cómo puedo hacer algo directamente relacionado con esto? Me acuerdo que no me acuerdo exactamente qué año fue, pero por ejemplo, en uno de los últimos mundiales de fútbol que estuvo Colombia y que le fue muy bien, yo me acuerdo que empecé a imprimir camisetas o como lo llaman en otros países, remeras o algo, creo que así lo llaman, y imprimir fotos en caricatura de la selección Colombia y obviamente fue un riesgo pues calculado. La fiebre de que nuestro país estaba en un mundial de fútbol, pero tampoco me fui a la loca a imprimir más de las camisetas que podía yo manejar, ni tampoco ir a producción más allá de los resultados que estuviera teniendo en Colombia. ¿Qué tal que hubieran perdido en el primer partido y yo me hubiera quedado con 500 o 1000 camisetas? Pues hasta ahí hubiera terminado el emprendimiento. Entonces empecé de a poquito y así he tenido muchos ejemplos de muchos negocios que traté de montar y no sé, es algo que a mí me apasiona
Y yo creo que el emprendimiento es una pasión, el buscar nuevos caminos para hacer las cosas, el crear empresas, el montar nuevas iniciativas, incluso dentro del mismo negocio, que si no me has escuchado hablar, pues yo llevo haciendo esto del marketing y negocios por internet desde 1998. Mi empresa mercadeoglobal.com es una empresa bastante conocida. Pero dentro de ese emprendimiento grande ha habido muchos emprendimientos chiquitos. Algunos han fracasado, algunos me ha ido bien, otros me han ido extremadamente bien. Entonces es un balance entre tengo una idea, ¿cómo la implemento? ¿Vale la pena implementarla? ¿No vale la pena implementarla? ¿Cómo puedo hacerla para escalar? Y tiene que tener uno también la sabiduría, por decirlo de alguna manera, de decir esto no está funcionando, paremos y sigamos por otra vía, o de lo contrario, si se queda uno también obstinado de que esto tiene que funcionar y esto tiene que funcionar, pues va a desviar uno la atención a otras cosas que seguramente sí hubieran sido importantes. Otra de las cosas, creo que no te he dejado ni hacer preguntas ni nada, pero es un Creo tema muy, muy interesante. Creo que de alguna manera se están invirtiendo algunos papeles. Total que siéntete libre de seguir adelante, que la verdad, como dices, es un tema bien interesante. Ok, bueno, la otra cuestión es que cuando uno es emprendedor, uno usualmente va en contravía de todo lo que el resto del mundo está haciendo. Y como uno va en contravía de todo lo que el resto del mundo está haciendo, y por el resto del mundo me refiero a tus colegas, a tus amigos, a tus familiares, al mundo cercano tuyo, vas a encontrar mucha, pero mucha oposición. Va a haber gente, la gente que más te va a criticar, desafortunadamente son tus familiares y las personas más cercanas. Sin embargo, no sé si sea una característica también de los emprendedores, es que tenemos que aprender a filtrar aquellas cosas que queremos oír y de quién queremos escuchar un consejo. O sea, si yo estoy buscando un consejo de cómo hacer crecer un negocio, yo no le puedo pedir el consejo a una persona que no tiene negocio. Eh, y te voy a dar un ejemplo por ejemplo, alguna de las obstáculos que tuve. Cuando yo me vine acá a los Estados Unidos en 1998, muchos de mis colegas, muchos de mis amigos más cercanos, y quizás familia, no lo sé, eso sí no lo podría decir. Yo creo que vieron como esa decisión de venirme aquí como algo muy prematuro, como algo muy loco, como debería quedarse aquí, mire que se va a ir ya a aventurar sin saber, sin nada, porque básicamente cuando yo me vine aquí fue a explorar, sin embargo lo hice. Obviamente, pues la mayoría de mis amigos y de mi familia me apoyaron en últimas porque pues sabían que yo era bastante obstinado y cuando a mí se me mete una idea en la cabeza la tengo que llevar la tengo que convertir en una realidad. Y nunca mi motor no era el hecho de tener que demostrarles a los demás que yo iba por el camino correcto o que lo que estaba haciendo bien, era bien, pero de todas maneras le da a uno mucha alegría cuando uno mira hacia atrás y dice, si ven cómo me criticaban y mire dónde estoy hoy, eso de todas maneras lo llena a uno de mucha satisfacción. Y bueno, una vez después ya me vine acá a los Estados Unidos, los primeros años, yo me vine directamente, mi objetivo número uno era aprender todo lo que yo pudiera acerca del mundo del marketing y los negocios de Internet, precisamente porque el Internet estaba apenas empezando en nuestros países y obviamente pues a la vanguardia de todo eso era acá en Estados Unidos y me vine aquí a aprender donde era que estaban haciendo absolutamente todo. Y uno de mis principales desafíos en ese momento era que yo quería aprender toda la parte técnica. A mí ni se me ocurrió que tenía que saber marketing, sino empecé por la parte técnica, cómo montar un sitio web, cómo subirlo, cómo administrarlo, y que si FTP, que si PIN, que si DNS, que si toda esta gran cantidad de términos técnicos que manejamos en Internet y que hoy en día son lo común. El tal es que yo me la pasaba muchas, pero muchas horas frente a la pantalla del computador.
En aquella época, pues yo vivía acá, compartíamos un apartamento con mi hermana, con unos primos, y teníamos muchos amigos. Y todos me criticaban de que yo me la pasaba mucho tiempo en el computador en vez de estar tratando de buscar, o sea, tratando de dedicar el tiempo a hacer otro tipo de cosas. Y hoy pues se ríen y me dicen, Álvaro, menos mal no nos prestó atención de esa guerra dura que le hicimos, porque en algún momento fue duro, o sea, en algún momento me tocó decirles, bueno, no se metan conmigo, yo veré qué es lo que estoy haciendo, si estoy perdiendo el tiempo, yo soy el que estoy perdiendo el tiempo, no es usted. Entonces, déjenme que yo sé exactamente, yo sé que sabré, si esto no me funciona, yo sabré cuándo tendré que decir que no. Y lo respetaron. Sin embargo, pues internamente yo sé que mucha gente decía que bruto Álvaro, que semejante tipo tan inteligente, en vez de estar haciendo ese tipo de cosas, él debería estar trabajando en una gran corporación. Cuando estaba yo trabajando en una empresa importante acá, me decían, pero Álvaro le está dedicando más tiempo a eso que a lo otro, debería retirarse y tratar de armar carrera en la otra empresa. Realmente fue mucha la oposición. Y hoy en día cuando me encuentro con ellos o cuando hablo con la gente me dice, no, Álvaro, afortunadamente hizo caso omiso de todo lo que le estábamos diciendo, si no usted no hubiera llegado a donde llegó hoy. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que enfrentar nosotros los emprendedores, es mucha crítica porque la gente no nos entiende. Y no nos entiende es porque nosotros vamos en contravía de todo lo que está haciendo el resto del mundo. Y eso es algo que nos enseñan no solamente, no estoy diciendo que nuestros padres, pero la cultura en general te dice, tú tienes que ir al colegio, tienes que tener buenas notas, tienes que pasar a la universidad, tienes que pasar buenas notas. Cuando te gradúes, tienes que buscar un trabajo en una buena empresa y tratar de mantener y crecer al interior de esa empresa. Y los que nos desviamos para crear empresa propia, pues la gran mayoría de la gente cree que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, excelente. Creo que voy a comenzar un emprendimiento hoy. Creo que me voy a volver biógrafo. Creo que acabo de tener material suficiente para describir la biografía de Álvaro Mendoza como emprendedor. Voy a comenzar por ahí. Quisiera, Álvaro, tocar ahora un poco esa parte tuya de psicólogo. Y la quiero tocar porque me causó mucho interés algo que dijiste hace un momento. Y es que mencionaste que a veces la gente se ve enfrentada a tomar el emprendimiento como una opción, como un plan B, porque lo despidieron del trabajo, porque ya no encuentra otra fuente de ingresos, etcétera, etcétera. Eso me ha impactado mucho y me ha impactado mucho durante este año que he estado muy activo en el mundo virtual. Y es que en el mundo virtual, con muchísima frecuencia escucho yo de que si quieres ser grande en tu nicho de mercado, si quieres ser grande en lo que estás haciendo, tienes que salir de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort y tal. Yo sostengo que en Latinoamérica eso no es cierto. Y sostengo eso porque yo creo que en Latinoamérica el mayor número de personas que inician un emprendimiento lo inician con la necesidad de salir no de una zona de confort, sino de una zona de angustia, de desesperación, de qué hago yo ahora en esta situación tan crítica. Cuando yo veo a esas personas así y veo que voy a tocar contigo hoy este tema, yo creo que no podemos, quienes queramos entender esto del emprendimiento, no creo que no podemos dejar de reflexionar sobre una palabra importante relacionada con, digamos que con los factores de la inteligencia. Es la palabra talento. También es cierto para mí que hoy en día la riqueza de las naciones no está ya ni en las materias primas, ni en el número de habitantes, ni necesariamente en el capital, sino que la riqueza hoy en día se entiende como el talento que hay en una nación y su capacidad para generar más riqueza. Mi pregunta sería,
desde tu punto de vista de psicólogo, ¿es el talento un don natural? ¿Es el talento para el emprendimiento natural? ¿Es algo innato? Y me preguntaría también, siguiendo un poquitico algo que te aprendí a ti, lo de la educación. Mi pregunta es, ¿el talento viene antes de la educación o después de la educación? Bueno, es una pregunta bastante complicada porque es como decir que fue primero el huevo o la gallina y realmente ahí podrías encontrar ambos bandos. Pero lo que sí me parece que es fundamental de lo que acabas de decir es lo del talento. A mi juicio, con talento no basta. Con talento no basta y te voy a dar un ejemplo. Tú puedes ser el mejor médico cirujano del mundo, pero si nadie te conoce, de nada sirve que tengas el mejor talento. El mejor ejemplo que te puedo dar otro ejemplo. Hay un violinista de talla mundial que se llama Joshua Bell. Y él cuando da un concierto lo hace pues en los grandes escenarios lujosos, con costos de entrada costosísimos. El violín que él toca es un violín Stradivarius de 5 millones de dólares. Obviamente tiene todo el talento del mundo, ha venido tocando violín desde que nació prácticamente. Y él hizo un experimento social bien interesante. Se paró en el metro de la ciudad de Washington, sacó su Stradivarius de 5 millones de dólares, empezó a tocar frente a los transeúntes del metro, pasaron miles y miles de personas y después de un concierto de un famoso con un talento grandísimo, con un violín de 5 millones de dólares, creo que recaudó 10, 20, 30, 40, 50, no importa la cantidad de dólares en propinas. Muy poca gente paró a verlo y obviamente acá pues hay muchas enseñanzas. Obviamente depende de cómo te posiciones. Hay mucho de marketing detrás de todo este tipo de cosas, pero en cuanto a la cosa del talento, tú puedes tener a la persona más talentosa del mundo y fracasar si no se da a conocer de la manera adecuada, si no tiene un posicionamiento adecuado. Entonces, para poder, el talento por sí solo sirve, pero no lo es el todo. A mí me parece que talento más marketing, talento más posicionamiento ya cobra un poco más sentido. Ahora, otras personas dirán, no, quizás la clave del éxito aquí está en todo lo que tenga que ver con la motivación. Y resulta que la motivación tampoco es suficiente para que uno ni sea talentoso, ni para tampoco es suficiente para que uno tenga el éxito en un negocio. De hecho, en este punto me acuerdo de una frase célebre de una de las personas que desafortunadamente ya falleció, pero uno de los pensadores y líderes empresariales de este mundo que fue Jim Rohn. Él decía, si tienes a un idiota y lo motivas, lo único que vas a tener es un idiota motivado. Así que la motivación tampoco basta ni para tener talento ni para tener éxito. El talento tampoco es que nazca uno con el talento, uno puede cultivar ese talento y hacerlo crecer. Y para eso no hay necesidad de reinventar la rueda. Tú tienes que estar constantemente educándote y capacitándote. Si tú te quieres convertir en el mejor médico de tu ciudad, pues tienes que seguir los pasos de aquellos médicos que ya ocupan ese posicionamiento que tú tienes. Si tú quieres aprender o ser uno de los líderes de la industria del marketing y los negocios por internet, tienes que seguir las huellas y los pasos de las personas que ya están donde tú quieres estar. Y no es para copiarlos, es para modelarlos, es para ver qué es lo que están haciendo, qué puedes aprender de ellos, qué puedes modificar, innovar y cambiar de ellos. Y este tema del emprendimiento está íntimamente ligado con la educación continuada. O sea, nosotros los emprendedores estamos constantemente educándonos, comprando cursos, asistiendo a seminarios,
tenemos nuestros coach o entrenadores, tenemos asesores cuando necesitamos asesoría, pagamos con gusto consultorías, miramos con detalle qué es lo que está haciendo otra gente, no solamente en nuestro mercado, sino en otros mercados. Y aquí es donde la palabra educación es clave. Acá la educación es sin parar, es algo constante. Muchas personas creen que uno cuando tiene éxito ya llega a un punto donde no necesita educarse, por el contrario, uno está constantemente educándose. De hecho, gran parte de mis ingresos anuales los reinvierto en mi propia educación, porque en la medida que yo reinvierto ese dinero en mi propia educación, mi dinero va a crecer mucho más rápido porque estoy aprendiendo, porque les he seguido las huellas a otras personas. Ahí viene otra frase bien interesante de Jim Rohn, que decía, el éxito deja huellas. ¿Tú quieres tener éxito? Sigue las huellas de las personas que ya son exitosas, modelas y apréndelas de ellas. Pero también podríamos pensar, con la educación no basta, y efectivamente con la educación no basta, y ahí es donde viene algo bien importante, y es la acción. Por eso es que a mí no me gusta hablar de educación, sino educación. Es decir, todo lo que tú aprendas, tienes que ponerlo en acción. Y entre más rápido pases a la acción, independientemente de que vayas a cometer errores o no, porque efectivamente los vas a cometer, mucho más rápido vas a poder llevar tu emprendimiento o tu idea o tu negocio a buen puerto. Algunas personas le temen tomar este tipo de riesgos. Es decir, se educan, pero no pasan a la acción. Lo ven, esta parte de la acción la toman como un riesgo. Pero si tú no pasas a la acción y no implementas todo aquello que has venido aprendiendo, pues nada, no vas a poder tener nada, absolutamente nada para mostrar. Si te la pasas estudie, sí, seguramente al fin de tu vida vas a tener un coeficiente intelectual más alto, pero el coeficiente intelectual de nada te va a servir si no aplicas esa inteligencia adquirida o que has crecido y la aplicas en algo productivo, si no lo aplicas en tu emprendimiento. Entonces no hay que tenerle miedo a cometer errores, porque efectivamente de los errores es donde uno más aprende. De hecho, yo te digo, si realmente tú quieres aprender y quieres llegar a niveles inimaginables, entre más rápido cometas errores, mejor. Y aquí me acuerdo otra historia, y es cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla eléctrica. Le tomó más, dice la leyenda, porque quizás fueron más, que le tomó más de 1000 intentos antes de hacer que el bombillo funcionara. Fracasó 1000 veces. Entonces, él no ve el fracaso como un fracaso, sino él ve cada una de esas veces que fracasó como un aprendizaje, como estar un paso más cerca de donde yo quiero llegar. Y eso en últimas es lo que hacemos nosotros los emprendedores. Nosotros tomamos riesgos calculados, cometemos errores, pero aprendemos de esos errores. Es decir, nos caemos y nos volvemos a levantar, nos caemos y nos volvemos a levantar. Mucha gente cree que uno tiene el éxito que tiene uno porque creen que uno ya nació con ese éxito, pero no se dan cuenta que si uno es exitoso hoy es por lo que ha venido haciendo durante los últimos 20 años, o 30 años, o 40, o desde que nació, o desde hace muchos años. Entonces esto no es suerte, no es de la noche a la mañana que se dan los resultados, sino que es producto de una serie de pasos previos que ha habido, y donde ha habido muchos dolores de cabeza, donde ha habido muchas caídas, donde ha habido muchas resbaladas, donde muchos de tus competidores te pegan zancadillas, pero tú sigues adelante, porque yo creo, no sé si esto es una característica de todos los emprendedores, pero en particular yo soy una persona muy terca, muy obstinada, y cuando a mí se me mete algo en la cabeza, lo tengo que llevar adelante. Para bien o para mal. Lo bueno es que cuando sé que estoy yendo por mal camino, llega un momento que digo, qué bruto, ¿cómo estoy haciendo esto? Más bien paremos y reenfoquemos nuestras energías para otras partes. Ahora, otra cosa que a mí me ha servido muchísimo y
y en este caminar en el mundo del emprendimiento es que uno tiene que ser una persona humilde y tiene uno que reconocer lo que yo acabo de decir, de que uno no nació ya siendo exitoso, sino que ha sido todo un proceso. Tiene que tener uno la humildad de recordar cuáles fueron sus orígenes cuando empezó de cero, cuando uno era un completo desconocido. Y esto lo digo porque hay muchas personas que desafortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar, que llegaron a ser muy brillantes, llegaron a la cima y hoy en día son completos desconocidos porque les faltó tener la humildad de recordar cuáles fueron sus orígenes y creen que se las saben todas, o sea, que ya no tienen nada que aprenderle a nadie más, ya estoy en la cima, todos los que están por debajo no tengo absolutamente nada que aprender a ellos, a mí me tienen que mirar como un dios, eso realmente no funciona. Cuando uno pierde la humildad y uno cree que se las sabe todas, de la noche a la mañana se va a caer de la cima a un lugar más por debajo que cuando estabas empezando del punto número cero. Por eso, una de las cuestiones que a mí me ha gustado de emprender y de capacitar a otros emprendedores para que logren sus respectivas metas y lleven a buen puerto sus emprendimientos, algo que a mí me motiva es todo lo que yo aprendo de ellos. Quizás podría yo decir que es más lo que yo aprendo de ellos que yo lo que yo les doy a ellos en cierto sentido, porque eso es un motor y bueno, llegando a la idea es que hay que ser humilde con todo lo que uno hace, no puede creerse uno más de lo que es y hay que estar dispuesto a tener la mentalidad abierta a aprender de gente que quizás sepa menos de tú en algunas áreas, porque tú no tienes todas las fortalezas en todas las áreas. En otras áreas en las que tú no eres bueno, tú tienes que buscar compañía, tienes que buscar aprender de otras personas, hacer alianzas estratégicas con otras personas para que tus fortalezas le ayuden a las debilidades de esa persona y tus debilidades sean complementadas por las habilidades de la otra persona. Y pues esos son ya como secreticos de este mundo del emprendimiento. Lo que sí es, Juan Francisco, es que cuando uno es emprendedor es muy difícil dar vuelta atrás. O sea, yo en este momento yo no me podría ver buscando trabajo para otra persona, porque esto ya lo lleva uno en la sangre, lo lleva uno en el corazón. eh, y afortunadamente una de las cuestiones de los emprendimientos es que, y le he escuchado, yo no sé a quién escuché esto, pero cuando a un emprendedor fracasa, le quitan todo, digamos que entre en bancarrota o algo por el estilo. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump, ultrabillonario, muy inteligente, muy emprendedor, y él se ha ido a la bancarrota creo que ni siquiera una vez, dos veces, pero cada vez que regresa ha regresado más fuerte, porque hay algo que nadie te puede quitar, tú puedes perder todo tu dinero, se te puede perder tu lista, tu negocio se puede acabar, la economía se puede ir para abajo, pero algo que absolutamente nadie te puede quitar es toda la experiencia que tú tienes acumulada de todos los años y todo lo que tienes aquí. Lo que tienes todo lo que tienes aquí, producto de este mundo emprendedor, tú podrías volver a empezar de ceros y volver a llegar a límites inimaginables solo con lo que tienes acá. De tal manera que también la parte de mentalidad es muy importante, porque no todo el mundo tiene la mentalidad del emprendedor. No todo el mundo tiene, o sea, algunas otras características de nosotros los emprendedores. Tenemos una mentalidad de abundancia en vez de escasez. Tenemos una mentalidad abierta a tomar riesgos calculados, no ir a la loca por el mundo tampoco. Entonces, todo este tipo de cosas son bien, bien interesantes. Excelentes enseñanzas las que nos has dejado. Y quisiera ir ahora a una pregunta
que mezcla tu condición de emprendedor y tu condición de psicólogo, y basada en la experiencia que nos has contado y en cómo has ayudado tú a otras personas. Yo pienso que hablamos tanto de emprendimiento que realmente sí, digamos que los emprendedores son las esperanzas hoy en día de la sociedad. Pero junto con el emprendimiento creo que hay una palabra hermana, una palabra de moda real, es la palabra innovación, innovar. Y para mí, el mezclar estas dos palabras, emprender con innovación, necesariamente implica creatividad en la persona que lleva a cabo este emprendimiento. Mi pregunta sería, ¿cómo tomar esa creatividad que tenemos todos, unos en menor grado, otros en mayor grado, y cómo enfocarla, y es tu especialidad, cómo enfocarla a crear mercados, a crear nuevos mercados, a no, puesto de una manera que te aprendí yo también a ti, a tener, tú llamas PV, proposiciones únicas de venta. Correcto. Bueno, efectivamente, lo que dices es absolutamente cierto. Hay que innovar. De hecho, me acuerdo de otra persona muy, muy famosa que era, no sé si vive todavía o no, se trata de Peter F. Drucker, y él básicamente decía que un emprendedor busca el camino, responde a él y explota sus oportunidades. Y la innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por lo tanto, un emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso. Entonces, sí, efectivamente, tiene que ver mucho esto de la innovación. ¿Y cómo puede uno innovar? La única forma de innovar es conociendo a tu público objetivo de la forma más profunda posible. Tienes que hacer la respectiva investigación de mercado, tienes que tener tu avatar, tienes que saber quién es tu cliente ideal, tienes que saber qué es lo que lo desvela de noche relacionado con lo que tú vendes o ofreces. Tienes que saber cómo les gusta consumir la información, qué tipo de cuestiones lee, dónde se congrega. Tienes que conocerlo como si estuvieras conociendo la palma de la mano. Esa parte es supremamente importante porque muchos emprendedores hemos cometido el error de que creamos un producto y después veamos a ver a quién se lo vamos a vender. La pregunta correcta es, ¿a qué mercado vamos a servir? ¿Qué problemas tiene ese mercado? ¿Cómo le voy a aportar yo en la solución a ese problema a ese mercado? Esa parte es clave, pero la segunda parte clave que le va a permitir a uno innovar y ser diferente de lo que está haciendo todo el mundo, es que tú tienes que hacer un análisis de la competencia. Primero tienes que saber quién es tu competencia, qué están vendiendo, cómo lo están vendiendo, con qué color, sabor, empaque, precios, cuáles son sus métodos de marketing, están vendiendo o no están vendiendo por internet, cuáles son las estrategias de comunicación con sus prospectos, cómo están prospectando, cómo están fidelizando, cómo están haciendo todos esos diferentes procesos. Y tienes que ver una forma en que tú te diferencies de los demás, de tu competencia. Y ahí es donde entra un término específico y muy importante de marketing, que es la proposición única de ventas. ¿Qué es la proposición única de ventas? La proposición única de ventas es aquello que te hace diferente, que te hace único en tu industria, que te hace único en tu ramo. Cuando tú tienes una posición diferenciadora, una posición única de venta, básicamente lo que tú le estás ayudando a contestar a tu público, a tus prospectos, es la pregunta que ellos están haciéndose internamente: ¿por qué yo he de comprarle a usted sobre cualquier otra alternativa en el mercado? E incluso el hecho de no tomar acción. Entonces, la única forma de uno poder responder a esa pregunta de por qué tienen que hacer negocio conmigo
y no con cualquier otra alternativa que haya en mi mercado, es teniendo un factor diferenciador y saberlo comunicar. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros tengamos algo que nos diferencia. Tenemos que tener nuestra proposición única de ventas. Tenemos que no solamente tenerla, sino comunicarla al mundo, porque si tú eres el único que lo sabe y ninguno de tus empleados o ninguno de tu gente sabe cuál es el posicionamiento diferenciador de tu empresa, pues cada uno va a estar comunicando un mensaje completamente diferente al mercado. Así que sí hay que diferenciarse. Acá a mí me gusta hacer el ejercicio o la analogía con el espejo. Cuando tú te miras frente a un espejo, si yo levanto la mano derecha en el espejo, pareciera que la mano que se levantó fue la izquierda. Si yo levanto la izquierda, aparentemente la que se levantó en el espejo es la derecha, la otra contraria. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para diferenciarnos. Si nuestro mercado está cogiendo por la derecha, nosotros tenemos que coger por la izquierda. Si nuestro mercado está acostumbrado a vender productos de bajo precio, nosotros vendemos a alto precio. Si nuestro mercado tiene una tendencia a tener productos de alto precio, me voy por precios menores o ultra alto precio. Si la gente dentro de mi industria se caracteriza por lentitud en el servicio, me voy por la rapidez. Si la gente en mi industria no está acostumbrada a dar garantía, yo ofrezco una garantía. Si tengo que ir contrario a lo que está haciendo el resto de la gente, pero no es contrario por contradecir al mercado, sino contrario en beneficio de tu consumidor final. Y una buena proposición única de ventas, un buen diferenciador, es lo que ha construido las grandes industrias que tenemos el día de hoy. Te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, Federal Express. Federal Express tiene muchísima competencia. Está el servicio postal tradicional de los Estados Unidos, está DHL, está UPS y hay una gran cantidad de otros couriers. ¿Qué fue lo que le permitió a Federal Express, cuando era un completo desconocido, pasar a ser el líder de su industria? Empezó a ofrecer algo que los demás no estaban ofreciendo. Y básicamente su proposición única de ventas era: cuando absolutamente, necesariamente, su paquete tiene que estar a primera hora del día siguiente. Y eso fue lo que lo diferenció. Los servicios de envío postales durante la noche o overnight. Y eso fue lo que lo construyó, y ellos son unos líderes en esa categoría. Cuando uno piensa en Federal Express, está en confiabilidad, rapidez en el servicio. Hay otras. Hay otra que me gusta mucho contar y es Domino's Pizza. Cuando Domino's Pizza empezó, pues era ni siquiera podríamos hablar de que era una cadena de pizzerías, era una pizzería cerca a una ciudad universitaria, no me acuerdo exactamente en qué ciudad de los Estados Unidos, y empezó de ahí a lo que tienen hoy, que es una de las pizzerías o cadenas de pizzería más grandes del mundo. ¿Cómo empezó? Porque tenían un factor diferenciador de todo lo que existía en ese entonces. En ese entonces no era famoso las entregas a domicilio, la demás gente estaba preocupada por los ingredientes o por tener la receta de la abuela italiana, la abuela, como se llame, alguna abuela italiana. Eso era lo que estaba destacando la otra gente. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? La primera parte de la proposición única de ventas era que estaban ubicados en una zona universitaria. Entonces, ¿cuál era su público objetivo? A diferencia del resto de cadenas que no se dedicaban a ese segmento del mercado, era los estudiantes. ¿Cuáles eran las necesidades de los estudiantes? Entraron a investigar a todos los estudiantes, todos los pedidos, a qué horas pedían, qué pedían, todo este tipo de cosas, y se dieron cuenta en aquella época que los estudiantes universitarios se fumaban sus cachitos de marihuana. Cuando se fumaban sus cachitos de marihuana, el cuerpo estaba necesitando carbohidratos, y cuando necesitaban carbohidratos, pues ¿qué era lo que iban a hacer? No iban a pedir comida china, iban a pedir pizza.
que era rápido, o sea, se la llevaban a domicilio, no se iban a poner a cocinar, no iban a ir a un restaurante, y en base a eso crearon su proposición única de ventas. Y su proposición única de ventas fue muy, muy inteligente y fue la que lo llevó al imperio que tienen hoy. Y es pizza fresca y caliente en 30 minutos o menos garantizado. Lo repito, pizza fresca y caliente, entregada, pizza fresca caliente en menos de 30 minutos o es gratis. Pues a quién iban a llamar, a esta pizzería, Domino's Pizza. Fíjate que en la proposición única de ventas no estaban diciendo la mejor pizza, ni los mejores ingredientes, ni la receta de la abuela materna, ni nada de ese tipo de cosas. Ni siquiera están prometiendo buena pizza. Lo único que están prometiendo es pizza fresca, caliente, entregada en menos de 30 minutos. De lo contrario, es gratis. Y así fue como construyeron el imperio que tienen el día de hoy. Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Cómo te vas a diferenciar tú del mercado? ¿Cómo te vas a posicionar en la mente de tu público de una forma diferente a como lo está haciendo el resto de la gente? Y esto aplica para todo, esto no solamente aplica para pizzerías, ni para empresas físicas, nada, tú como persona, tú como profesional independiente, si tú eres un profesional multinivel, tienes que tener una proposición única de ventas. Si tú eres un profesional, que eres un coach, un consultor, un autor, tienes que posicionarte de una forma diferente a como se está posicionando el resto de la gente de tu industria. Tienes que contestarte internamente la pregunta que te está haciendo tu cliente: ¿por qué han de hacer negocios contigo sobre cualquier otra persona del mercado? Y tú, Juan Francisco, que te dedicas al tema del multinivel, eso es supremamente importante. Es supremamente importante porque tu factor diferenciador no es la empresa, tu factor diferenciador no son los productos y servicios, porque hay miles, cientos de miles o decenas de miles de distribuidores vendiendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo te posicionas tú frente a todos esos otros distribuidores que son tu competencia para vender lo que tú estás vendiendo, tu oportunidad de negocio? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cuál es tu proposición única de venta? Y ahí es donde los grandes líderes de multinivel empiezan a diferenciarse por capacitación, porque les dan herramientas, porque están pendientes, no es solamente reclutar, reclutar y fírmeme aquí y sigamos por el siguiente, sino que va a haber un acompañamiento, te voy a enseñar, te voy a llevar de la mano, te voy a enseñar de la A a la Z, mira que vamos a tener esto, te invito a esto, te voy a invitar a seminarios, a cosas. Eso es lo que te tienes que diferenciar. Entonces, ¿cómo te puedes diferenciar? La única forma que lo puedes hacer es analizando tu mercado y analizando las necesidades de tu mercado, de tu público objetivo, mirando qué es lo que está haciendo tu competencia y ver cómo te diferencias de una forma que sea absurdo si la gente no te escoge a ti sobre cualquier otra de las alternativas que haya posibles. Entonces, sí, efectivamente, regresando a la pregunta original, que empezamos desde talento, diferenciación, todo este tipo de componentes son básicos para cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera llevar a buen puerto su negocio o su emprendimiento. Excelente lección la que nos has dejado, y ya se nos está agotando el tiempo y no puedo dejar de hacerte una pregunta que tenía preparada y que tengo que reformularla de alguna manera y reformularla por algo que dijiste hace un momento. Dijiste que una de tus características, y no estoy clasificando, ni tú la clasificaste, si era positiva o no era positiva, era la de que eres una persona terca, terco, terco y terco. La pregunta que yo te tenía y que no he encontrado la forma de reorientarla, te la voy a hacer como la había pensado originalmente. Yo pensaría que si el coraje tuviera un enemigo, para mí sería la obsesión, obsesión, obsesión. No soy psicólogo para entrar a definir qué diferencia entre obsesión y terquedad, pero mi pregunta es, si uno se obsesiona, ¿cuándo es suficiente? ¿Hasta dónde poder llegar? En palabras más concretas,
en el desarrollo, especialmente en la fase inicial de un emprendimiento, cuánto hay que arriesgar? Bueno, excelente pregunta y pues es muy difícil decir porque evidentemente uno tiene que tener algún tipo de indicador de gestión de que lo que está haciendo lo está haciendo bien o que es el momento de dar paso atrás y reenfilar las baterías. Pero eso sí ya depende de la tolerancia que cada una de las personas tenga en particular. Hay gente que son más pacientes, hay otras que son más impacientes, pero siempre tenemos que ir midiendo sobre el camino cómo estamos haciendo. Porque es que muchas personas creen que el camino al éxito es como ir de aquí a acá y que es una línea recta, pero realmente el éxito es sube uno por acá, baja por acá, se lleva por acá, regresa, se devuelve hasta que finalmente llega donde quiere llegar. O sea, es lo más lejano de una recta, de un punto al otro. Ahora, las líneas también están, o sea, la idea de que los emprendedores somos tercos o obstinados o empecinados a hacer que las cosas funcionen, pues puede ser bueno y puede ser malo. Pero yo creo que uno, si tiene uno la humildad uno sabe cuando las cosas no están funcionando y es hora de parar o reevaluar o mirar qué es lo que está uno haciendo mal. Por eso es que recurre uno a algo que yo decía con anterioridad. Si tú quieres tener éxito, muy seguramente otras personas ya han tenido ese éxito que tú tienes, que tú quieres tener y se vuelva tu modelo o el punto hacia donde quieres llegar. Tienes que modelarlos, tienes que analizarlos mejor, qué es lo que están haciendo bien, que yo no estoy haciendo bien, qué es lo que ellos están haciendo que yo no puedo hacer. Y en últimas, si no puedes, los contratas, les pides una asesoría. Recuerda, el éxito deja huellas. Lo único que tú tienes que hacer es seguir las huellas de otras personas que ya han tenido éxito. Entonces, por obstinado, por terco, no me estoy refiriendo necesariamente al aspecto de terco, terco, terco y solamente vale mi opinión. No, terco es en empecinado a que lo voy a llevar a buen puerto, pero así, estando abierto a tener y traer los recursos de otras personas que me pueden acelerar ese aprendizaje. Terquedad no quiere decir hacerlo por sí solo. Terquedad y obstinación no quiere decir lo hago sin importar qué diga la otra gente o la experiencia que tenga otra gente o voy a tratar de reinventar la rueda. No, no es terquedad en ese sentido. Es terquedad en el sentido de que cuando nos ponemos algo en la cabeza, cuando sabemos y tenemos un norte claro, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que tengamos la capacidad de hacer en términos legales para poder llegar a ese punto. Porque la terquedad tampoco es cometer cosas y hacer cosas ilegales para llegar más rápido a donde quiero llegar y después meterme en un lío y en un problema. No, hacer todo de forma ética. O sea, acá se mezclan muchas cosas, la parte ética, la parte moral, la parte de agallas, otras personas lo llamarán, no, agallas, dejémoslo en agallas. Entonces, pues básicamente no es terquedad en ese sentido, sino terquedad en cuanto a este otro punto de vista que estoy tratando de demostrar. Excelente, excelente, y permíteme agradecerte el que hubieras estado después de un año, cuando hoy hace un año inauguramos un café con Juan Francisco, estuvieras estado, hubieras querido estar conmigo en este café de hoy, que de alguna manera tiene una doble característica. Uno, la celebrar el primer aniversario, pero también lo considero, después de esta lección que nos has dado, que es un café que sirve de arranque para mi segundo año de actividades y que va a ser mucho más emotiva, le prometo a mi audiencia, que vamos a seguir en el plan que estamos de apoyar a los emprendedores, de estar con los emprendedores del multinivel. Y mi compromiso, además, a partir de hoy, con la gente que está en las redes de mercadeo, que está en el del multinivel, es el compromiso de acompañarlos
a convertirse en celebridades en el mundo de las redes de mercadeo, a que sean célebres en el mundo del multinivel. Álvaro, un último favor, si por favor despides este programa de aniversario. Bueno, Juan Francisco, realmente ha sido todo un placer que me hayas invitado a celebrar el primer aniversario de Un Café con Juan Francisco. Un doble honor saber que fui el invitado inaugural hace un año, un segundo honor haber estado en este aniversario. Espero que me invites al aniversario del próximo, dentro de 5 años y demás, porque realmente tu show me fascina. Soy, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Televidente o web audiente o webidente o como lo queramos llamar de tu show, porque me parece que siempre tienes una perspectiva diferente, una forma muy original de hacer las cosas. Los invitados que traes son de lujo, y pues te deseo lo mejor para este próximo año, para este segundo año de Un Café con Juan Francisco. Y por lo que me he enterado de tras bambalinas, cuando estuviste recientemente acá en los Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de compartir, sé que vienen muchos proyectos tuyos, muchas alianzas con otras personas que estás haciendo, así que estaremos muy pendientes de todas las sorpresas que nos vas a dar el próximo año. Muchísimas gracias y a toda la audiencia, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar conmigo, por estar con mis invitados. Nos vemos el próximo domingo en la edición dominical de Un Café con Juan Francisco de Martí. ¿Y para qué dije dominical? Me veo en la necesidad de decir que a partir del otro año, adicionalmente tendré la edición express, que va a ser que prácticamente todos los días tengamos un café express con Juan Francisco de 1 minuto o 2 minutos. Nos Un vemos. expreso. Así es. Pues la idea es llevar, creo que hay mucho por llevarle a la gente para que aprenda y, y seguir adelante en esto del emprendimiento y el tener coraje para emprender. Felicidades a todos, nos vemos el domingo.